Introducción al sistema nervioso en los seres humanos. El sistema nervioso es una red compleja y esencial que coordina las actividades del cuerpo humano y permite la interacción con el entorno. Este sistema se encarga de procesar información sensorial, controlar los movimientos, regular funciones corporales y permitir la cognición y la emoción. En términos generales, el sistema nervioso se divide en dos partes principales, el sistema nervioso central, SNC, y el sistema nervioso periférico, SNP. El SNC, que incluye el cerebro y la médula espinal, actúa como el centro de procesamiento de información, mientras que el SNP se encarga de la transmisión de señales entre el SNC y el resto del cuerpo. Sistema nervioso central, SNC. El cerebro, una de las estructuras más complejas del sistema nervioso, está compuesto por millones de neuronas que se comunican entre sí a través de sinapsis. Cada parte del cerebro tiene funciones específicas, por ejemplo, el lóbulo frontal está asociado con el pensamiento y la planificación, mientras que el lóbulo occipital es fundamental para la visión. La médula espinal, que se extiende desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda, actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, transmitiendo señales motoras y sensoriales. Sistema nervioso periférico, SNP. El SNP se divide en dos componentes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios y la percepción sensorial. Por ejemplo, cuando decides levantar tu brazo, el SNP envía señales desde tu cerebro a los músculos del brazo. En contraste, el sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias, como la respiración y la frecuencia cardíaca. Este sistema se subdivide en el sistema simpático, que prepara al cuerpo para situaciones de emergencia, como aumentar la frecuencia cardíaca, y el sistema parasimpático, que promueve la relajación y la conservación de energía. Ejemplos de funciones del sistema nervioso. 1. Reflejos. Un ejemplo clásico de la función del sistema nervioso es el reflejo patelar. Cuando se golpea suavemente la rodilla, un impulso nervioso se envía a la médula espinal, lo que provoca que la pierna se mueva automáticamente sin que el cerebro participe en ese momento. 2. Percepción sensorial. Al tocar un objeto caliente, los receptores de calor en la piel envían señales al cerebro, que interpreta la sensación y genera una respuesta, como retirar la mano rápidamente. 3. Regulación emocional. Las estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo están involucradas en la regulación de las emociones y la memoria. Por ejemplo, la amígdala juega un papel clave en la respuesta al miedo, lo que permite reaccionar ante situaciones amenazantes. Conclusión. El sistema nervioso humano es fundamental para la supervivencia y el funcionamiento cotidiano. A través de su compleja red de neuronas y conexiones, permite que los seres humanos interactúen con su entorno, respondan a estímulos y realicen tareas cotidianas. Desde la regulación de funciones vitales hasta la ejecución de movimientos complejos y la experiencia de emociones, el sistema nervioso es esencial para la vida y la salud. Comprender su funcionamiento nos ayuda a valorar la importancia de cuidar nuestra salud neurológica y a reconocer cómo las alteraciones en este sistema pueden afectar nuestro bienestar general. 1. El sistema nervioso central de todos los vertebrados está protegido por A. La sustancia blanca. B. La sustancia gris, las meninges. C. Las vesículas encefálicas. El sistema nervioso central, SNC, de todos los vertebrados está compuesto principalmente por el cerebro y la médula espinal. Este sistema es de vital importancia para el control de las funciones del cuerpo, la coordinación de respuestas y la integración de la información sensorial. Al ser tan esencial, el SNC necesita estar protegido de lesiones y daños. En este contexto, es fundamental entender cuál es la estructura que lo resguarda. Las meninges son tres capas membranosas que envuelven y protegen el cerebro y la médula espinal. Estas capas, de afuera hacia adentro, son 1. Duramadre, es la capa más externa y gruesa. Se encuentra adherida a la parte interna del cráneo, en el caso del cerebro, y al conducto vertebral, en la médula espinal. Su función es proporcionar una barrera física robusta que protege contra impactos externos. 2. Aracnoides, es la capa intermedia,
que está separada de la duramadre por un espacio denominado espacio subdural. Bajo la aracnoide se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo, LCR. Este líquido actúa como un amortiguador que protege al SNC de golpes y movimientos bruscos. 3. Vía madre, es la capa más interna y fina, que está en contacto directo con el tejido nervioso. Está muy vascularizada, lo que facilita el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro y la médula espinal. Sustancia blanca y gris. Sustancia blanca está formada principalmente por axones mielinizados que permiten la transmisión rápida de impulsos nerviosos. Aunque es fundamental para la función del SNC, no lo protege estructuralmente. Sustancia gris está compuesta principalmente por cuerpos neuronales y dendritas. Se encarga de procesar la información, pero tampoco forma una barrera física protectora. Vesículas encefálicas. Durante el desarrollo embrionario del cerebro, se forman vesículas encefálicas que luego se diferencian en varias estructuras del cerebro adulto. Sin embargo, estas vesículas no cumplen una función protectora en el SNC maduro. Conclusión: el sistema nervioso central de los vertebrados está protegido por las meninges, que actúan como una barrera física y amortiguadora, garantizando la integridad del cerebro y la médula espinal frente a posibles daños mecánicos. Ejemplos concretos de su importancia se ven en patologías como la meningitis, que es la inflamación de las meninges, y en lesiones traumáticas, donde el líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subaracnoideo ayuda a mitigar el impacto sobre el cerebro. Sin esta protección, el SNC sería extremadamente vulnerable a daños permanentes. Protección del SNC. La respuesta correcta es C. Las meninges. 2. Las células que constituyen el sistema nervioso son: A. Las neuronas y las nefronas. B. Las neuronas y las células gliales. C. Las neuronas y las mielinas. D. Las neuronas y las neuritas. Explicación. 1. Neurona. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso. Se encargan de la transmisión y procesamiento de la información mediante impulsos eléctricos y sinapsis químicas. Cada neurona consta de un cuerpo celular, soma, dendritas, que reciben la información, y un axón, que envía la información a otras neuronas o células efectoras. Son esenciales para funciones como la percepción, el pensamiento, la memoria y el control muscular. 2. Células gliales. Las células gliales, también conocidas como neuroglias o simplemente glías, son otro tipo de célula del sistema nervioso. Aunque no transmiten impulsos eléctricos como las neuronas, tienen funciones de apoyo cruciales, como: A. Astrocitos. Proveen soporte metabólico a las neuronas y forman parte de la barrera hematoencefálica. B. Oligodendrocitos. En el SNC y células de Schwann en el SNP producen la mielina, una sustancia que recubre los axones de las neuronas, facilitando la transmisión rápida de los impulsos nerviosos. C. Microglia. Actúan como defensores del sistema nervioso, eliminando restos celulares y agentes patógenos. D. Células ependimarias. Revisten los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal, participando en la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Otras opciones: A. Neuronas y nefronas. Las nefronas no pertenecen al sistema nervioso, sino al sistema excretor, ya que son las unidades funcionales de los riñones. C. Neuronas y mielinas. La mielina es una sustancia, no una célula. Es producida por los oligodendrocitos en el SNC y las células de Schwann en el SNP. D. Neuronas y neuritas. Las neuritas no son células, sino las proyecciones, dendritas y axones, que salen del cuerpo celular de la neurona. Conclusión. El sistema nervioso está constituido principalmente por neuronas, que son las encargadas de transmitir la información, y células gliales, que juegan un papel de soporte y protección, asegurando el funcionamiento adecuado de las neuronas. La interacción entre estas células es fundamental para la operación eficiente del sistema nervioso. La respuesta correcta es B. Las neuronas y las células gliales. 3. El sistema nervioso simpático. A. Prepara al organismo ante situaciones de alerta, urgencia, etc. B. Proporciona al ser humano
capacidad de reír. C. Regula los actos reflejos. D. Controla los movimientos aprendidos, como montar en bicicleta. Explicación. El sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso autónomo, SMA, el cual regula las funciones involuntarias del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. El SMA se divide en dos ramas principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos sistemas trabajan en conjunto pero con efectos opuestos. Función del sistema nervioso simpático. El sistema simpático se activa principalmente en situaciones de estrés, peligro o urgencia. Su función es preparar al cuerpo para la conocida respuesta de lucha o huida, fight or flight, que permite al organismo reaccionar ante una amenaza. Durante su activación, se producen cambios fisiológicos que permiten al cuerpo reaccionar rápida y eficientemente en situaciones críticas. Estos cambios incluyen aumento de la frecuencia cardíaca. Esto permite que más sangre rica en oxígeno llegue a los músculos, lo que prepara al cuerpo para la acción. Dilatación de las pupilas. Mejora la visión, permitiendo al individuo ver mejor en situaciones de emergencia. Liberación de glucosa por el hígado en el torrente sanguíneo, proporcionando más energía disponible para los músculos. Relajación de los bronquios en los pulmones, facilitando una mayor entrada de oxígeno. Inhibición de procesos digestivos. El sistema digestivo se ralentiza, ya que no es una prioridad durante situaciones de emergencia. Incremento de la sudoración. Ayuda a regular la temperatura corporal durante situaciones de tensión. Ejemplos del sistema simpático en acción. 1. Reacción ante un peligro. Si una persona está cruzando la calle y de repente un auto se aproxima rápidamente, el sistema simpático se activa. La persona siente un aumento en la frecuencia cardíaca, sus músculos se tensan y puede moverse rápidamente para evitar el peligro. 2. Situaciones de estrés laboral. Durante una presentación importante en el trabajo, los nervios pueden activar el sistema simpático, aumentando el ritmo cardíaco y la respiración, preparando al cuerpo para enfrentar el desafío. 3. Ejercicio intenso. Durante actividades físicas exigentes como correr o levantar pesas, el sistema simpático se activa para asegurar que los músculos tengan suficiente oxígeno y energía para mantenerse en acción. Otras opciones. B. Proporciona al ser humano la capacidad de reír. La risa no está controlada por el sistema nervioso simpático. Es una acción que involucra tanto aspectos emocionales como motores, y su regulación es más compleja, involucrando principalmente el cerebro y otros sistemas. C. Regula los actos reflejos. Los actos reflejos, como retirar la mano rápidamente al tocar algo caliente, son controlados por el sistema nervioso somático, no por el simpático. Estos reflejos involucran la médula espinal y no requieren la activación del sistema simpático. D. Controla los movimientos aprendidos, como montar en bicicleta. Los movimientos aprendidos, como montar en bicicleta o tocar un instrumento, son regulados por el sistema nervioso somático y estructuras del cerebro, como el cerebelo y la corteza motora, no por el sistema simpático. Conclusión. El sistema nervioso simpático es esencial para preparar al organismo ante situaciones de alerta o emergencia, activando una serie de respuestas que permiten una reacción rápida y eficiente. Su activación es parte de la respuesta de lucha o huida, que es fundamental para la supervivencia. Sin embargo, no controla funciones como los actos reflejos o los movimientos aprendidos, que dependen de otras áreas del sistema nervioso. Ejemplos de su activación incluyen situaciones de peligro, estrés o ejercicio físico intenso. La respuesta correcta es A. Prepara al organismo ante situaciones de alerta, urgencia, etc. 4. Cuando una neurona es estimulada, se produce un cambio en el potencial de la membrana que varía desde menos 70 mV hasta más 30 mV y que se conoce como A. Potencial umbral. B. Potencial de excitabilidad. C. Potencial de acción. Explicación. El potencial de acción es el fenómeno eléctrico que ocurre cuando una neurona es estimulada y genera una señal que se propaga a lo largo de su membrana. Este proceso es esencial para la transmisión de información en el sistema nervioso. La diferencia de voltaje en la membrana de una neurona en reposo es de aproximadamente menos 70 mV, lo que se denomina potencial
Fases del potencial de acción. 1. Despolarización. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, alcanzando el potencial umbral, que suele ser alrededor de menos 55 mV, se abren los canales de sodio, NAI, dependientes de voltaje. Los iones de sodio, que son cargados positivamente, entran rápidamente en la célula, causando una despolarización de la membrana. Esta entrada masiva de NAI provoca que el voltaje de la membrana suba rápidamente desde menos 70 mV hasta alcanzar un máximo de aproximadamente más 30 mV. 2. Repolarización. Después de que la membrana alcance el pico de despolarización, los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio, CAI. Los iones de potasio, que también son positivos, comienzan a salir de la célula, lo que devuelve el voltaje de la membrana hacia valores negativos. Este proceso se llama repolarización. 3. Hiperpolarización. Durante un breve periodo, la salida de potasio puede causar que el voltaje caiga por debajo del potencial de reposo normal, lo que se conoce como hiperpolarización. Esto previene que la neurona se estimule inmediatamente de nuevo, permitiendo un periodo refractario, durante el cual la neurona no puede generar otro potencial de acción de forma inmediata. 4. Regreso al potencial de reposo. Finalmente, las bombas de sodio-potasio de la membrana celular restablecen las concentraciones de sodio y potasio a sus niveles de reposo, devolviendo el potencial de membrana a su valor original de menos 70 mV. Características del potencial de acción. Todo o nada. Una vez que la neurona alcanza el potencial umbral, el potencial de acción se desencadena completamente, no existe un potencial de acción parcial. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte para alcanzar el umbral, no se genera ningún potencial de acción. Unidireccionalidad. El potencial de acción se propaga a lo largo del axón de la neurona en una sola dirección, desde el soma, cuerpo celular, hasta las terminales sinápticas. Velocidad. La velocidad de propagación del potencial de acción puede aumentar si los axones están recubiertos de mielina, una sustancia aislante producida por las células gliales. Esta conducción se conoce como conducción saltatoria, donde el impulso salta de un nodo de Rambier a otro, aumentando significativamente la velocidad de transmisión. Otras opciones. A. Potencial umbral. Este término se refiere al voltaje mínimo que debe alcanzarse para que se inicie un potencial de acción, aproximadamente menos 55 mV. Si la despolarización no alcanza este valor, no se desencadenará el potencial de acción. Sin embargo, el potencial umbral no es el cambio total de voltaje asociado con la activación de la neurona, sino el punto crítico que debe superarse para iniciarlo. B. Potencial de excitabilidad. Este término no es utilizado para describir el fenómeno eléctrico en las neuronas. La excitabilidad es una característica de las neuronas, pero no describe el cambio en el potencial de membrana. Conclusión. El potencial de acción es el cambio rápido y transitorio en el voltaje de la membrana de una neurona cuando se estimula. Este proceso es crucial para la transmisión de señales a lo largo de las neuronas y para la comunicación entre las células nerviosas y otras células del cuerpo. Ejemplos claros de la generación de potenciales de acción se pueden observar en muchas funciones, como el envío de señales desde la piel hasta el cerebro cuando tocamos algo caliente, o la activación de músculos en respuesta a un comando motor. Sin el potencial de acción, la comunicación neuronal no sería posible, y funciones clave del cuerpo no podrían realizarse. La respuesta correcta es C. Potencial de acción. 5. Las neuronas poseen unas prolongaciones filamentosas que se denominan A. Axones y neuritas. B. Axones y dendritas. C. Neuritas y cilindroides. D. Dendritas y neurofibrillas. Explicación. Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que tienen la capacidad de transmitir señales eléctricas y químicas. Para llevar a cabo esta función, presentan diversas estructuras, entre las que destacan prolongaciones filamentosas llamadas axones y dendritas. Estas prolongaciones permiten que las neuronas se comuniquen entre sí con otras células del cuerpo. Prolongaciones de las neuronas. 1. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones cortas y ramificadas que se extienden desde el cuerpo celular de la neurona.
Su función principal es recibir señales de otras neuronas o de células sensoriales, transmitiendo estas señales hacia el cuerpo celular, soma. Las dendritas tienen numerosas ramificaciones para aumentar el área de superficie disponible para hacer sinapsis con otras neuronas. Esto permite que una sola neurona pueda recibir información de múltiples fuentes simultáneamente. Ejemplo, en una neurona sensorial, las dendritas pueden recibir estímulos desde los receptores sensoriales en la piel, que luego son transmitidos al cerebro o a la médula espinal para su procesamiento. 2. Axones. El axón es una prolongación larga y delgada que se extiende desde el cuerpo celular y tiene como función principal transmitir señales eléctricas, potenciales de acción, desde el cuerpo celular hacia otras neuronas, músculos o glándulas. En muchos casos, los axones están recubiertos por una capa de mielina, que acelera la velocidad de la conducción nerviosa mediante el proceso conocido como conducción saltatoria. Al final del axón, hay una estructura llamada terminal sináptica, donde la neurona libera neurotransmisores para comunicarse con la célula siguiente en la cadena. Ejemplo, en una motoneurona que controla un músculo, el axón puede tener una longitud considerable, transmitiendo una señal desde la médula espinal hasta los músculos de una pierna, provocando su contracción cuando recibimos la orden de caminar. Otras opciones. A. Axones y neuritas. Las neuritas es un término genérico que puede referirse tanto a axones como a dendritas en etapas tempranas del desarrollo, pero no es una designación precisa de una estructura funcional en las neuronas maduras. C. Neuritas y cilindroejes. El término neurita se refiere, como mencionamos, a las primeras fases del desarrollo de los axones y dendritas. Por otro lado, el término cilindroeje es una descripción anticuada que se utilizaba para referirse al axón de una neurona, pero no es de uso común en la nomenclatura moderna. D. Dendritas y neurofibrillas. Las neurofibrillas no son prolongaciones funcionales como los axones o las dendritas, sino estructuras internas del citoesqueleto de la neurona que proporcionan soporte estructural. No intervienen directamente en la transmisión de señales. Conclusión. Las neuronas poseen dos tipos principales de prolongaciones filamentosas, dendritas, que reciben las señales, y axones, que las transmiten a otras células. Esta arquitectura es esencial para que las neuronas puedan realizar su función de comunicación en el sistema nervioso. Sin la correcta estructura y función de las dendritas y axones, no sería posible el procesamiento de información en el cerebro ni la ejecución de respuestas motoras en el cuerpo. Por ejemplo, las dendritas permiten que una neurona reciba señales sensoriales del entorno, mientras que los axones son esenciales para transmitir esa información al cerebro o para activar una respuesta motora. La respuesta correcta es B. Axones y dendritas. 6. Las dendritas de las neuronas. A. Son prolongaciones del axón. B. Pueden contactar con muchas otras neuronas. C. Forman los neurotransmisores. D. Transmiten el impulso nervioso. Explicación. Las dendritas son prolongaciones ramificadas que emergen del cuerpo celular de una neurona y son responsables de recibir señales químicas y eléctricas de otras neuronas. Son estructuras clave en la comunicación neuronal y su capacidad de establecer conexiones con muchas otras neuronas es fundamental para la complejidad y la plasticidad del sistema nervioso. Funciones de las dendritas. 1. Recepción de señales. Las dendritas son la principal estructura que recibe neurotransmisores liberados por otras neuronas en la sinapsis. Estas sinapsis se forman en las terminales dendríticas, que pueden tener miles de puntos de contacto con otras neuronas. Debido a su forma ramificada y su gran número de proyecciones, las dendritas permiten que una sola neurona reciba información de múltiples neuronas a la vez. Esta capacidad para recibir y procesar señales de diferentes fuentes es esencial para la integración de información en el cerebro y otros centros nerviosos. 2. Procesamiento de señales. Aunque las dendritas son principalmente receptores de información, no son pasivas. Pueden modificar la señal que reciben antes de transmitirla al cuerpo celular. Las dendritas contienen canales iónicos que responden a las señales eléctricas, lo que les permite amplificar o reducir la intensidad de la señal que llega al soma. 3. Conexiones sinápticas. Cada neurona puede formar
formar sinapsis con miles de otras neuronas, y la mayoría de estas sinapsis se forman en las dendritas. La capacidad de establecer tantas conexiones es fundamental para la plasticidad neuronal, el mecanismo por el cual el cerebro puede adaptarse, aprender y modificar sus redes neuronales con el tiempo. Ejemplo, en las neuronas del hipocampo, una región clave para el aprendizaje y la memoria, las dendritas están densamente ramificadas, permitiendo que una sola neurona reciba información de múltiples fuentes y la integre para formar recuerdos. Otras opciones. A. Son prolongaciones del axón. Esta afirmación es incorrecta. Las dendritas y los axones son dos tipos diferentes de prolongaciones neuronales. Las dendritas reciben información, mientras que el axón transmite el impulso nervioso hacia otras células, ya sea otra neurona, un músculo o una glándula. C. Forman los neurotransmisores. Las dendritas no forman los neurotransmisores. Los neurotransmisores son producidos en el cuerpo celular de la neurona y son almacenados y liberados en las terminales sinápticas del axón, no en las dendritas. Las dendritas son receptoras de los neurotransmisores, pero no los producen ni los liberan. D. Transmiten el impulso nervioso. Aunque las dendritas juegan un papel en la recepción y procesamiento de señales, la transmisión activa del impulso nervioso hacia otras células es responsabilidad del axón. Las dendritas pueden modificar la señal antes de que alcance el cuerpo celular, pero no envían directamente el impulso nervioso a otras células. Conclusión. Las dendritas son estructuras esenciales de las neuronas, especializadas en recibir y procesar información de otras células nerviosas. Su capacidad para contactar con muchas otras neuronas a través de sinapsis permite una alta integración de señales en el cerebro y otros centros nerviosos. Esta conectividad es clave para funciones complejas como el aprendizaje, la memoria y la coordinación de respuestas motoras. Un ejemplo claro es la neurona piramidal en la corteza cerebral, cuyas dendritas pueden formar conexiones con miles de otras neuronas, integrando y procesando grandes cantidades de información sensorial y motora. La respuesta correcta es B, pueden contactar con muchas otras neuronas. 7. ¿Qué función tiene la médula espinal? A. Regula el movimiento voluntario. B. Controla el ritmo cardíaco. C. Elabora los actos reflejos. D. Controla la postura del cuerpo. Explicación. La médula espinal es una estructura crucial del sistema nervioso central que se extiende desde el cerebro hacia abajo a lo largo de la columna vertebral. Su función principal es servir como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Aunque la médula espinal transmite señales hacia y desde el cerebro, también es capaz de realizar funciones independientes, como la elaboración de actos reflejos, sin la intervención directa del cerebro. Funciones de la médula espinal. 1. Elaboración de actos reflejos. Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias que ocurren en respuesta a un estímulo externo. Estas respuestas son rápidas y no requieren el procesamiento consciente por parte del cerebro. Los actos reflejos son gestionados principalmente por la médula espinal a través de arcos reflejos. El arco reflejo es el circuito neuronal más básico que involucra la transmisión de una señal sensorial desde un receptor hacia la médula espinal, donde se procesa rápidamente la información y se envía una respuesta motora sin la intervención del cerebro. Este mecanismo permite una respuesta extremadamente rápida ante estímulos potencialmente peligrosos. Ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos de un acto reflejo es el reflejo rotuliano. Si se golpea suavemente el tendón debajo de la rodilla, tendón rotuliano, los receptores sensoriales en la pierna envían una señal a la médula espinal. La médula procesa la información y envía una señal motora a los músculos de la pierna, provocando que se contraigan y que la pierna se extienda rápidamente hacia adelante. 2. Transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo. La médula espinal actúa como una vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y el resto del cuerpo. Las señales motoras que controlan los movimientos voluntarios descienden desde el cerebro hacia la médula espinal y de ahí se transmiten a los músculos. Al mismo tiempo, las señales sensoriales que recogen información del entorno suben por la médula espinal hacia el cerebro para su procesamiento. Otras opciones. A. Regula el movimiento voluntario. El movimiento voluntario está principalmente controlado por la
señales motoras desde el cerebro hacia los músculos, no es responsable de la regulación o el control directo de los movimientos voluntarios. B. Controla el ritmo cardíaco. El control del ritmo cardíaco es una función del sistema nervioso autónomo, que incluye el sistema simpático y parasimpático. Estas funciones son reguladas por el bulbo raquídeo, una parte del cerebro ubicada en el tronco encefálico, no por la médula espinal. El bulbo raquídeo controla funciones vitales automáticas como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. D. Controla la postura del cuerpo. El control de la postura corporal está mediado principalmente por el cerebelo, que coordina el equilibrio y la postura, y por el sistema nervioso motor en el cerebro. La médula espinal transmite las órdenes desde el cerebro a los músculos, pero no es la estructura que regula directamente la postura. Conclusión. La médula espinal desempeña una función crucial en la elaboración de actos reflejos, permitiendo una respuesta rápida e involuntaria ante estímulos externos, lo cual es fundamental para la protección del cuerpo. Además, actúa como una vía de transmisión entre el cerebro y el resto del cuerpo para las funciones motoras y sensoriales. Un ejemplo claro de la función de la médula espinal en los actos reflejos es el reflejo de retirada, en el que una persona retira rápidamente la mano después de tocar algo caliente, antes incluso de que el cerebro registre el dolor. Esto demuestra la rapidez y eficiencia del sistema reflejo controlado por la médula espinal. La respuesta correcta es C. Elabora los actos reflejos. 8. ¿Cómo se llaman los actos que se realizan sin intervención de la corteza cerebral? A. Actos reflejos. B. Actos independientes. C. Actos inconscientes. D. Actos intrascendentes. Respuesta amplia, con conclusión y ejemplos. Explicación. Los actos reflejos son respuestas automáticas e involuntarias que se realizan sin la intervención de la corteza cerebral, es decir, sin que el cerebro participe de manera consciente en la decisión de ejecutar la acción. Estos actos están diseñados para proteger al organismo y permitir respuestas rápidas ante estímulos potencialmente dañinos o peligrosos. El proceso que subyace en los actos reflejos ocurre en la médula espinal o en otras áreas del sistema nervioso central como el tronco encefálico, que son capaces de procesar la información sensorial y emitir una respuesta motora sin que sea necesario involucrar al cerebro de forma consciente. Estos actos se llevan a cabo mediante un circuito neuronal básico conocido como arco reflejo. El arco reflejo. 1. Receptor sensorial. Detecta el estímulo, por ejemplo, tocar un objeto caliente. 2. Neurona sensorial. Transmite la señal desde el receptor hasta la médula espinal. 3. Interneurona. Procesa la información dentro de la médula espinal o el tronco encefálico. En algunos casos, se puede conectar directamente con una neurona motora sin la necesidad de una interneurona. 4. Neurona motora. Envía la señal desde la médula espinal hacia el músculo o la glándula correspondiente para ejecutar la respuesta. 5. Órgano efector. Es el músculo o la glándula que lleva a cabo la acción reflejo. Ejemplos de actos reflejos. 1. Reflejo rotuliano. Cuando se golpea el tendón de la rodilla, se provoca una extensión involuntaria de la pierna. Este es un ejemplo de un reflejo que no requiere intervención consciente del cerebro. 2. Reflejo de retirada. Si tocamos un objeto caliente, automáticamente retiramos la mano antes de que el cerebro registre completamente la sensación de dolor. La señal de peligro es procesada por la médula espinal y la respuesta de retirar la mano ocurre antes de que la corteza cerebral se involucre. 3. Reflejo pupilar. Ante una luz intensa, las pupilas se contraen automáticamente para proteger los ojos de una exposición excesiva a la luz. Este reflejo es controlado por el tronco encefálico, sin la intervención consciente de la corteza cerebral. Otras opciones. B. Actos independientes. Este término no es utilizado en la fisiología del sistema nervioso para describir actos reflejos. Los actos independientes implicarían algún tipo de acción sin relación con el sistema nervioso, lo cual no es correcto, ya que todas las acciones corporales dependen del sistema nervioso, sea consciente o inconsciente. C. Actos inconscientes. Aunque los reflejos son técnicamente inconscientes, el término más adecuado para describirlos es actos reflejos, ya que el término inconscientes podría
podría aplicarse a otros procesos como los sueños o acciones automáticas como la respiración, que sí tienen intervención cerebral, aunque no lo percibimos de manera consciente. D. Actos intrascendentes. Este término no tiene relevancia en el contexto de la fisiología del sistema nervioso. Los reflejos, aunque involuntarios, no son intrascendentes, ya que cumplen funciones esenciales para la protección y la supervivencia del organismo. Conclusión. Los actos reflejos son respuestas automáticas e involuntarias del cuerpo que se realizan sin intervención de la corteza cerebral. Son fundamentales para proteger al organismo de daños potenciales, ya que permiten una respuesta rápida ante estímulos peligrosos, como el calor o el dolor. Un ejemplo típico es el reflejo de retirada cuando tocamos algo caliente, donde la médula espinal elabora la respuesta antes de que el cerebro tome conciencia del peligro. La respuesta correcta es A. Actos reflejos. 9. ¿Qué efecto tienen los neurotransmisores en la propagación del impulso nervioso? A. Liberan el CAI de la siguiente neurona. B. Incrementan la permeabilidad del NA+. C. Provocan una descarga eléctrica en la siguiente neurona. Explicación. Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por las neuronas que permiten la transmisión de señales entre las células nerviosas en la sinapsis, que son las áreas de contacto entre una neurona y la siguiente. Estos neurotransmisores juegan un papel crucial en la propagación del impulso nervioso, ya que alteran la permeabilidad de la membrana de la célula receptora, facilitando la entrada de ciertos iones, como el NAI, sodio, que es clave para la generación de un potencial de acción en la siguiente neurona. El proceso de transmisión sináptica. 1. Llegada del impulso nervioso. O cuando un impulso nervioso o potencial de acción alcanza el extremo de una neurona, terminal presináptica, provoca la apertura de canales de calcio, K superíndice 2, dependientes de voltaje en la membrana de la neurona presináptica. La entrada de calcio permite la fusión de vesículas que contienen neurotransmisores con la membrana de la célula. 2. Liberación del neurotransmisor. O los neurotransmisores son liberados en la hendidura sináptica, el espacio entre dos neuronas, mediante un proceso conocido como exocitosis. Una vez liberados, los neurotransmisores se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a los receptores situados en la membrana de la neurona siguiente, neurona postsináptica. 3. Incremento en la permeabilidad del NAI. O al unirse los neurotransmisores a los receptores de la neurona postsináptica, se activan canales iónicos dependientes de ligando que permiten la entrada de iones de NAD, sodio. Esta entrada de sodio causa una despolarización de la membrana postsináptica, es decir, reduce la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula. O si la despolarización es lo suficientemente intensa y supera el umbral necesario, se genera un potencial de acción en la neurona postsináptica, lo que permite que la señal nerviosa continúe propagándose. 4. Generación del potencial de acción. O el aumento de la permeabilidad al sodio es un paso esencial para que se genere el potencial de acción en la neurona postsináptica. Una vez alcanzado el umbral, se produce una despolarización completa de la membrana, lo que provoca la transmisión de una señal eléctrica a lo largo del axón de la neurona siguiente. Ejemplos de neurotransmisores y su acción. 1. Acetilcolina, H. Este neurotransmisor es crucial para la transmisión de señales en las uniones neuromusculares. Cuando se libera, se une a receptores en la membrana de la célula muscular, lo que incrementa la permeabilidad al sodio y genera un potencial de acción que provoca la contracción del músculo. 2. Glutamato, es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro. Actúa al unirse a sus receptores y aumentar la permeabilidad de NAD en la neurona postsináptica, lo que facilita la transmisión de impulsos nerviosos en el sistema nervioso central. Otras opciones. A. Liberan el K de la siguiente neurona, esto es incorrecto. Los neurotransmisores no liberan potasio, K, en la neurona postsináptica. El potasio está más relacionado con la fase de repolarización de la neurona, cuando el potencial de acción ha terminado y la célula se restablece a su estado de reposo, lo que implica la salida de K de la célula. Sin embargo, esto no es desencadenado directamente por los neurotransmisores. C. Provocan una descarga eléctrica en la siguiente neurona, esto es incorrecto como tal, ya que los neurotransmisores no provocan directamente una
neurotransmisor no produce una descarga eléctrica per se. Conclusión. Los neurotransmisores juegan un papel crucial en la propagación del impulso nervioso al aumentar la permeabilidad de la membrana de la neurona postsináptica al Na-sodio, lo que permite la despolarización y la generación de un potencial de acción. Este proceso es fundamental para la transmisión de señales nerviosas a través de la sinapsis. Un ejemplo claro es el glutamato, que incrementa la entrada de sodio en las neuronas postsinápticas en el cerebro, facilitando la transmisión de impulsos entre neuronas y promoviendo la comunicación neuronal en el sistema nervioso central. La respuesta correcta es B. Incrementan la permeabilidad del Na-sodio. 10. Las células que unen, sostienen y proporcionan nutrientes a las neuronas son las A. Células de Schwann. B. Células adiposas. C. Células de neurona. D. Células sanguíneas. Explicación. Las células de neuroglia, también conocidas como glía o células gliales, son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Estas células no son neuronas, pero desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento, el apoyo y la protección de las neuronas. Mientras que las neuronas son responsables de la transmisión de señales eléctricas y químicas en el cerebro y el cuerpo. Las células de neuroglia tienen una variedad de funciones que aseguran que las neuronas puedan operar correctamente. Funciones de las células de neuroglia. 1. Soporte estructural. Las células de la glía proporcionan soporte físico a las neuronas. Actúan como una especie de esqueleto que mantiene a las neuronas en su lugar y les permite formar conexiones adecuadas. Esto es especialmente importante en el sistema nervioso central, SNC, donde las neuronas deben mantener una organización precisa para funcionar correctamente. 2. Suministro de nutrientes. Las células gliales regulan el entorno alrededor de las neuronas, asegurándose de que tengan acceso a los nutrientes necesarios para sobrevivir y funcionar. Proporcionan glucosa y otros nutrientes esenciales que las neuronas necesitan para generar energía, dado que las neuronas son metabólicamente muy activas. Ejemplo, las astrocitos, un tipo de célula glial en el cerebro, están involucradas en la transferencia de nutrientes desde los vasos sanguíneos hacia las neuronas. 3. Mantenimiento del ambiente extracelular. Las células gliales ayudan a regular los niveles de iones, agua y neurotransmisores en el espacio extracelular que rodea a las neuronas. Por ejemplo, eliminan el exceso de iones como el potasio y los neurotransmisores sobrantes que podrían alterar la actividad neuronal. 4. Protección e inmunidad. Algunas células gliales, como las microglías, actúan como células inmunitarias del sistema nervioso. Detectan y destruyen microorganismos patógenos y limpian los restos celulares, desempeñando una función clave en la defensa del cerebro y la médula espinal. 5. Aislamiento y mejora de la transmisión nerviosa. Otro grupo de células gliales, como los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, son responsables de producir mielina, una sustancia que envuelve los axones de las neuronas. La mielina actúa como aislante y acelera la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo de los axones. Tipos de células gliales y sus funciones. 1. Astrocitos. Son las células gliales más abundantes en el cerebro y desempeñan funciones clave como el soporte físico, el suministro de nutrientes y la regulación del ambiente iónico. También participan en la reparación y cicatrización tras lesiones cerebrales. 2. Microglía. Son las células inmunitarias del sistema nervioso central. Desempeñan un papel esencial en la defensa contra infecciones y en la eliminación de desechos y células dañadas. 3. Oligodendrocitos. Estas células producen la mielina en el sistema nervioso central. La mielina es una capa grasa que envuelve los axones y permite que los impulsos eléctricos viajen más rápidamente. 4. Células de Schwann. Aunque son un tipo de glía, específicamente del sistema nervioso periférico, las células de Schwann también producen mielina, pero lo hacen en los nervios periféricos. Cada célula de Schwann envuelve una sola porción de un axón. Otras opciones. A. Células de Schwann. Si bien las células de Schwann son un tipo de glía, están especializadas en el sistema nervioso periférico.
Su principal función es la mielinización de los axones en los nervios periféricos. No son responsables de proporcionar nutrientes de forma directa a las neuronas en todo el sistema nervioso, aunque sí ayudan a proteger y reparar los nervios. B. Células adiposas. Las células adiposas no están involucradas en el sistema nervioso. Estas células almacenan grasa en el cuerpo y no tienen ninguna función relacionada con el soporte o nutrición de las neuronas. D. Células sanguíneas. Las células sanguíneas, como los glóbulos rojos y blancos, no forman parte directa del sistema nervioso. Los glóbulos rojos transportan oxígeno en la sangre, mientras que los glóbulos blancos combaten infecciones en el sistema inmunológico. Sin embargo, no proporcionan soporte estructural ni nutricional a las neuronas. Conclusión. Las células de neuronas son esenciales para la correcta función del sistema nervioso. Aparte de su rol de soporte físico, protegen a las neuronas, regulan el ambiente alrededor de ellas y suministran los nutrientes necesarios. Sin estas células, las neuronas no podrían mantener su actividad normal ni sobrevivir a largo plazo. Ejemplos como los astrocitos y los oligodendrocitos muestran la importancia de las células gliales en procesos vitales como la transferencia de nutrientes y la mielinización, que son claves para la transmisión rápida de señales eléctricas en el cerebro y en todo el sistema nervioso. La respuesta correcta es C. Células de neurona. 11. ¿Cuál de las siguientes acciones está controlada por el sistema nervioso parasimpático? A. Constricción de los vasos sanguíneos. B. Aumento de la sudoración. C. Disminución en la producción de saliva. D. En el aparato digestivo aumenta los movimientos de contracción del estómago. E. Promueve la eyaculación. Explicación. El sistema nervioso parasimpático es una de las dos divisiones principales del sistema nervioso autónomo, que también incluye al sistema nervioso simpático. El sistema parasimpático es conocido por su función de descanso y digestión. Su principal objetivo es conservar energía y facilitar las funciones del cuerpo que ocurren en un estado de reposo. Las acciones controladas por el sistema parasimpático tienden a ser opuestas a las del sistema simpático, que se activa en situaciones de estrés o emergencia. Funciones del sistema nervioso parasimpático. 1. Aumento de la actividad digestiva. El sistema parasimpático estimula el sistema digestivo al aumentar los movimientos peristálticos, contracciones, del estómago e intestinos. Esto ayuda a mezclar y mover los alimentos a través del tracto digestivo, facilitando la digestión y absorción de nutrientes. Ejemplo, después de comer, el sistema parasimpático se activa para ayudar en la digestión. La liberación de acetilcolina, un neurotransmisor, aumenta las contracciones musculares en el estómago, promoviendo una digestión efectiva. 2. Estimulación de la producción de saliva. En contraste con la opción que menciona la disminución de la producción de saliva, el sistema parasimpático aumenta la producción de saliva, lo que es fundamental para la digestión inicial de los alimentos en la boca. Ejemplo, cuando anticipamos una comida, la activación del sistema parasimpático provoca la salivación, ayudando a humedecer los alimentos y facilitar la deglución. 3. Relajación del cuerpo. Este sistema también promueve la relajación general del cuerpo, disminuyendo la frecuencia cardíaca y relajando los músculos lisos. Por ejemplo, durante un estado de reposo, la presión arterial puede bajar y la frecuencia cardíaca disminuye, permitiendo que el cuerpo se recupere y conserve energía. Otras opciones. A. Constricción de los vasos sanguíneos. Esta acción es controlada por el sistema nervioso simpático, que constriñe los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial en situaciones de estrés o emergencia. B. Aumento de la sudoración. La sudoración es también un efecto del sistema nervioso simpático, que activa las glándulas sudoríparas en respuesta al calor o el estrés. C. Disminución en la producción de saliva. Esta afirmación es incorrecta en el contexto del sistema parasimpático, ya que, como se mencionó, este sistema aumenta la producción de saliva. E. Promueve la eyaculación. La eyaculación es principalmente controlada por el sistema nervioso simpático. Durante la excitación sexual, el sistema simpático es el que desencadena la respuesta sexual, incluida la eyaculación. Conclusión. El sistema nervioso parasimpático se activa durante los momentos de descanso y tiene un efecto significativo
diseñado para conservar energía y facilitar las funciones corporales que son esenciales para la supervivencia. Un ejemplo claro de su acción es el incremento de la actividad digestiva después de una comida, cuando el cuerpo se prepara para digerir y absorber los nutrientes eficientemente. La respuesta correcta es D. En el aparato digestivo aumenta los movimientos de contracción del estómago. 12. ¿Qué es el sistema nervioso central, SNC? A. Lo mismo que el encéfalo. B. El conjunto del encéfalo y la médula espinal. C. El conjunto de nervios del SM. D. Lo mismo que el cerebro. Explicación. El sistema nervioso central, SNC, es una de las principales divisiones del sistema nervioso y se encarga de procesar la información recibida del cuerpo y del entorno, así como de coordinar las respuestas apropiadas. El SNC está compuesto por dos estructuras clave. 1. Encéfalo. Esta parte del SNC incluye varias estructuras complejas, entre las que se destacan. Cerebro. Es la parte más grande y responsable de funciones superiores como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción sensorial y el control de movimientos voluntarios. Cerebelo. Se encuentra en la parte posterior del encéfalo y está involucrado en la coordinación de movimientos y el equilibrio. Tronco encefálico. Conecta el encéfalo con la médula espinal y regula funciones automáticas esenciales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 2. Médula espinal. Se extiende desde la base del encéfalo a lo largo de la columna vertebral y actúa como una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. La médula espinal no solo transmite impulsos nerviosos desde y hacia el cerebro, sino que también es responsable de varios reflejos a través de árboles